Buenas tardes, bienvenidos a todos desde Madrid. Buenos días desde América y buenas tardes pasando más bien hacia la noche, me imagino, en el caso de la Isla de la Reunión. Esta tarde vamos a abordar la segunda sesión dedicada al Perú, dentro del ciclo que estamos consagrando al estudio de esa transición de los virreinatos españoles a las repúblicas americanas. Tendremos una sesión doble. La temática va a ser el estudio de la presencia afroamericana y su protagonismo en el caso del proceso de independencia. Se trata de una sesión doble coordinada por la profesora Paulina Nunhauser y en la que intervienen la profesora Susi Sánchez y el profesor Jean-Pierre Tardien. Antes de dar paso a la profesora Nunhauser para que presente a los conferenciantes, quiero aprovechar para dar las gracias a todos los asistentes que están conectando con nosotros desde puntos muy remotos de todo el planeta, por su interés y por la constancia y la fidelidad con que están siguiendo este ciclo. Por parte del Museo de América tan solo expresar nuestra gratitud a todos, a conferenciantes y asistentes, y a continuación cedo la palabra a la profesora Paulina Nunhauser. Ok, gracias Encarna por la presentación. Y bueno, tenemos la suerte hoy día en esta cuarta sesión y en la segunda que se refiere al Perú, de ocuparnos de un tema que es que ha sido poco trabajado, que ha empezado a ser más trabajado precisamente en los últimos años, pero que tiene muchos aspectos todavía oscuros, como la presencia afroamericana en la independencia. Por eso que es realmente un privilegio tener a estos dos profesores especialistas en este tema y que han hecho un trabajo amplio e interesante que nos aclarará muchísimos aspectos de esta participación afroamericana en el proceso de independencia. Primero presentaré a Susi Sánchez, de la Universidad de Notre Dame. Ella es una doctora en historia, trabaja en Estados Unidos, ha investigado y publicado sobre políticas conmemorativas, género y cultura visual en los Andes de la independencia a la Confederación Perú-Boliviana y Centroamérica del siglo XX. Y en la actualidad está investigando los arquetipos femeninos en las acuarelas de Francisco Pancho Fierro. Tiene en proceso de publicación artículos sobre las conmemoraciones de la ciudad de Lima después del terremoto de 1746, y sobre todo en lo que nos dará una conferencia interesante seguramente, sobre las acuarelas de Pancho Fierro. Este pintor afrolimeño que nació en 1807 y que falleció en 1879. Le doy la palabra sobre la conferencia de Susi Sánchez, de Chicheras y Mistureras, la patria afrolimeña en la pintura de Francisco Pancho Fierro. Susi, tienes la palabra. Muchas gracias. Especial quiero expresar mi agradecimiento a la profesora Paulina Nunhauser por todo el trabajo de coordinación y también por todo el apoyo técnico con la presentación. En esta oportunidad voy a analizar las acuarelas del pintor afroperuano Francisco Pancho Fierro y quiero proponer que su obra artística va más allá de los cánones impuestos que lo identifican como parte del costumbrismo republicano o criollismo. A través de sus acuarelas se comprueba el protagonismo afrodescendiente en lo que Benedict Anderson denominó la producción cultural de la nación. Pancho Fierro sublimizó los cuerpos femeninos de las mujeres afrodescendientes de la ciudad de Lima, las afrolimeñas, y las representó como los cuerpos sublimes de la patria. Estos modelos femeninos los identificamos como marians afrolimeñas, las cuales a su vez memorializan la participación afrodescendiente en la Guerra de Independencia.
Esta presentación hace especial énfasis en dos figuras femeninas, las chicheras y las mistureras. Para ello vamos a empezar con una breve semblanza del pintor. Por favor, la primera imagen. Francisco Pancho Fierro nació en la ciudad de Lima en 1807, la capital del Virreinato del Perú. Su madre fue una mujer esclavizada llamada María del Carmen. Él creció en la casa de los amos de su madre y de su abuela, una familia criolla y blanca apellidada Rodríguez del Fierro, la cual estaba ubicada en la calle Baquíjano, hoy Jirón de la Unión, el corazón comercial de la capital peruana. Nuestro pintor creció bajo el cuidado de su abuela, una mujer africana esclavizada transatlántica nombrada Rita, perteneciente a la casta Banguela. Es probable que ella procediera o hubiese sido embarcada en Benguela, uno de los puertos más importantes del tráfico transatlántico esclavista ubicado en el África centro-occidental. En la actualidad, Benguela es una ciudad de Angola. En calidad de actor subalterno, nuestro pintor se convirtió en testigo privilegiado del proceso independentista, al interactuar y relacionarse con los protagonistas cotidianos de la misma. Durante el transcurso de la guerra que sufrió la capital peruana, desde el asedio impuesto por la Expedición Libertadora de San Martín a fines de 1820 hasta la capitulación del Callao a inicios de 1826, Pancho Fierro era un joven adolescente capaz de registrar y recordar el impacto de la guerra y los cambios políticos, sociales y simbólicos que experimentó la ciudad y sus actores cotidianos. Natalia Maslov señala que durante los años de la década de 1830, el pintor habría conseguido constituir su catálogo de tipos con un estilo acabado. En efecto, el diplomático León Sangrán, quien adquirió y coleccionó sus acuarelas, reconoció la fidelidad documental de las mismas y se refirió al pintor afrolimeño como, y cito, hombre de color que no había aprendido nunca a dibujar, pero no obstante sus trabajos, cito, tenían al menos el mérito de una gran exactitud como tipos y como detalles. Fin de la cita. Considero a su vez que en la pericia en el dibujo de trajes debe haber influido el contexto de la guerra, pues la ciudad de Lima se convirtió en un inmenso taller de costura, debido a la militarización de la ciudad y la movilización de los ejércitos. La siguiente imagen, por favor. Asimismo, para entender la producción cultural de Francisco Pancho Fierro, debemos presentar un esbozo sobre la circulación de imágenes femeninas en el Perú de la independencia. Tanto la Revolución Francesa como la independencia en el Perú implicaron la movilización simbólica del cuerpo femenino como alegoría de la patria. Para el caso francés, Maurice Aguillon identificó la figura femenina de la Marianne como una alegoría doble, al encarnar tanto la libertad como a la República proclamada en Francia a fines del siglo XVIII. Esta personificación femenina de la patria, la libertad y la República, encarnada por la Blanca Marianne, cruzó el Atlántico y se popularizó durante las revoluciones de la independencia en Hispanoamérica. Para el caso peruano, Claudia Rosas ha destacado la producción institucional de la Marianne andina en el Perú de la independencia, cuya imagen circuló especialmente en esculturas, monedas y pinturas, y confirmando el predominio de la mujer blanca como modelo emblemático de la patria peruana. En la imagen observamos la alegoría de la República sosteniendo una lanza con la mano derecha y en el cuadro titulado El triunfo de la independencia americana,
está una alegoría clásica vistiendo los colores de la bandera peruana. La siguiente imagen. El Estado peruano circuló monedas en las cuales la población podía visualizar la libertad parada, como así se le llamaba. Una alegoría femenina clásica como representación de la República Peruana. Pero más importante aún es el hecho que el gobierno de San Martín y Bernardo de Monteagudo, pocos meses después de proclamada la independencia, distinguió a un colectivo femenino con la banda patriótica en enero de 1822. Esta pieza bicolor fue otorgada a aquellas mujeres que se habían distinguido por su adhesión a la causa de la independencia de la patria. Una notable condecorada fue la marquesa de Torre Tagle, retratada por el pintor afrodescendiente José Gil de Castro. Aquí la podemos observar, también tiene a una rosa sosteniendo, y eso es un detalle, un objeto simbólico muy importante para el caso limeño. El despliegue de símbolos patrios sublimizó el cuerpo femenino. Se apeló no solo a las alegorías, sino que mujeres con nombre y apellido posaron y fueron vistas como la representación del régimen de la patria que había nacido en julio de 1821, cuando se proclamó la independencia. La siguiente, por favor. Estas acuarelas que estamos observando de Pancho Fierro, probablemente elaboradas en la década de 1830, evidencian la inscripción sublime de la mujer afrolimeña al visibilizarlas como los cuerpos emblemáticos de la patria. Ellas, al igual que la marquesa de Torre Tagle, están desfilando portando la banda bicolor, en el cual el blanco significa la pureza de la libertad y el rojo la pasión y el amor por la patria. Este desfile recuerda la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821 y guarda correspondencia con otra descripción de Tomás Guido, uno de los más importantes líderes militares del Ejército Libertador, quien señaló que la comunidad de afrodescendientes fue la que más celebró dicho evento. Pancho Fierro robustecía entonces públicamente el patriotismo de la Lima afroperuana, ya que las mujeres afrodescendientes a nivel individual y colectivo eran reconocidas como nuestras segundas libertadoras. El 28 de julio resultaba asimismo importante como fecha histórica porque a partir de ese momento se dispuso, y cito, todos los hijos de esclavos que hayan nacido y nacieren en el territorio del Perú serán libres y gozarán de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos peruanos. Al menos estaba sancionado en la ley, ahora había que esperar la práctica. Asimismo, estas mujeres afrodescendientes, quienes desfilaban portando la banda patriótica, mostraban explícitamente la participación de las mujeres en la contienda bélica. Por ejemplo, una mujer esclavizada llamada Juana Mazo obtuvo su carta de libertad firmada por el propio José de San Martín en atención a los méritos contraídos durante el tiempo en que sirvió en los hospitales del ejército. El haberse desempeñado en el cuidado de los enfermos constituía una labor clave en un contexto donde el Ejército Libertador estuvo muchas veces más abatido y diezmado combatiendo enfermedades que luchando contra el ejército realista. Por lo tanto, estas marians afrodescendientes memorializaban la participación de cientos de hombres y mujeres esclavizados y esclavizadas quienes se habían incorporado al ejército de la patria con la promesa de la libertad. De acuerdo al general Miller, los soldados afrodescendientes que él dirigió y entrenó se distinguieron por su valor, constancia, patriotismo y buena conducta. E incluso, de acuerdo a su percepción, marchaban mejor que los cuerpos formados por blancos. Además, habían demostrado disposición para el combate. En Lima, a inicios de septiembre de 1821, poco tiempo después de proclamada la independencia,
Cuando se presumía un avance o un retorno del ejército realista a la capital, se destacó a los esforzados descendientes de África, quienes fueron los primeros en llegar a las murallas de la ciudad dispuestos a defenderla. A su vez, en las acuarelas de Pancho Fierro también es posible hallar la presencia de marians afrodescendientes, no conmemorativas como hemos hecho la explicación, sino también otras marians que aluden a la patria cotidiana, es decir, que siempre están, digamos, desfilando en el espacio público. Y por eso me voy a pasar a referir a las chicheras y a las mistureras. La siguiente, por favor. En el análisis de las acuarelas en las cuales se distinguen las marians de la patria cotidiana, sigo el planteamiento teórico de Antoncic, quien destaca la agencia de los individuos en la construcción y la práctica de la nación cotidiana, expresada a través de la comida y los bailes. Asimismo, otra autora, Skehan, destaca el lugar del mercado, la venta de productos como los escenarios en los cuales es posible detectar cómo la mujer afrodescendiente adquiere protagonismo y desestabiliza la figura femenina oficial, convirtiéndose en una autoridad estética. En efecto, como lo ha señalado la historiadora peruana Maribela Relucea, las mujeres afro se constituyen en las protagonistas de las acuarelas de Pancho Fierro, al ser representadas en contextos festivos y siguiendo una lógica ritual, ya que están vinculadas a la comida, las flores, la música, los olores y los perfumes. Por ello, a partir de este momento explicaremos sobre las marians de la patria cotidiana, las chicheras y las mistureras. A nivel metodológico, para demostrar la sublimación de estas mujeres afrodescendientes, me parece bastante importante relacionar las acuarelas de Pancho Fierro con las poesías que circularon en la época de la independencia en la ciudad de Lima, asimismo los testimonios de los militares, ya que estos militares del Ejército Libertador señalaban y reconocían que todos los mulatos de Lima eran poetas y recitaban por las calles millares de versos en honor de San Martín, los que repetían sin cesar, sin cansarse. En especial, debo destacar una colección de poesías publicadas en Lima en 1822 y que se encuentran en el Instituto de Bagüero en Lima. La siguiente, por favor. Era común, como estamos observando en estas acuarelas, la presencia de mujeres vendiendo piqueos a la salida de las corridas de toros, y también tenían una presencia notoria durante las fiestas de Amancaes. Como podemos apreciar en las imágenes, se patentiza a la patria cotidiana, ya que los manteles blancos se combinan con recipientes de la bebida, revelando la identificación con los colores de la bandera. Incluso se nota la representación de escarapelas en la guitarra y en el sombrero de algunos personajes. En estas acuarelas se produce una composición cromática que busca destacar el papel de las mujeres, los lugares de consumo de comida en la tarea de seducción de militares realistas muchas veces durante la guerra. Francisco Javier Mariátegui destacó el caso de la mujer afrodescendiente identificada como mulata, Carmen de Guzmán, quien en su fonda contribuyó en seducir a integrantes del batallón realista Numancia, quienes terminaron pasándose al ejército patriota. Esta fonda era un lugar de reunión, pero también de seducción, donde se exaltaba a San Martín y a la patria. La siguiente, por favor. En contraste a las representaciones de las chicheras plasmadas por Francisco Fierro, el intelectual costumbrista Manuel Atanasio Fuentes, en su libro Lima, Apuntes Históricos, Descriptivos, Estadísticos y de Costumbres, publicado en París en 1867, describió y presentó a las chicheras como vendedoras ambulantes, unidas o vinculadas con malos olores, quienes embarazaban la calle, o sino como mujeres intensamente sexualizadas. Se puede apreciar la diferencia entre la chichera representada por Francisco Fierro y la representada en el libro de Fuentes,
quiero hacer esta distinción porque nuestro pintor ha sido identificado como pintor costumbrista, cuando en acuarelas como esta hay notables diferencias entre el pintor afrolimeño y los intelectuales del costumbrismo. La siguiente, por favor. La chichera afrolimeña a continuación voy a hablar sobre la sublimación de la chichera, que es un potente símbolo de la patria cotidiana. Estamos apreciando a una mujer que está de pie, está tratando de obtener chicha para poder venderla, pero en este cuadro lo que tenemos que distinguir es que hay una aparente oposición entre la chichera, que representa la patria, y aparentemente la tapada, que representaría a España. En ese sentido, lo que tenemos que potencializar es que también la tapada nos está mirando, nos está cuestionando y está haciendo gala de un arma secreta que ella tiene, que es la seducción. Y no necesariamente significaría solamente un espacio cotidiano de compartir, sino que ella tiene un pañuelo colorado. Y en algunos testimonios de agentes secretos señala que los patriotas tenían como clave secreta el pañuelo colorado. Y es por ello que también aquí se puede presumir que no necesariamente hay una oposición, sino también hay una complementariedad. ¿Qué nos está queriendo decir? Más allá de las imágenes, si uno recupera las historias de la población, a través de ciertos testimonios, sobre todo de agentes secretos, es que los patriotas tenían tendido en la ciudad de Lima una red de agentes de información y de propaganda. Entonces, por un lado, la chichera está representando a la patria, es una mujer que está primorosamente vestida, con mangas abullonadas, joyas, faldas 3 campanas, con los bordes, digamos que haciendo una combinación rojo y blanco, y lo cual tampoco nos debe de sorprender, porque las mujeres afrodescendientes en Lima les gustaba vestirse muy bien, las amas también las arreglaban. Entonces, también en esta escena, no solamente se las debe de ver como la chichera, que es una vendedora ambulante, sino que es un cuerpo sublime que representa la patria, pero que también está comunicando la participación de las mujeres afrodescendientes en las redes de información y de propaganda en la época de la independencia. La siguiente, por favor. La sublimación de la chichera en las acuarelas de Pancho Fierro, descrita, la que acabo de explicar, está íntimamente vinculada al festejo por la liberación de la ciudad de Lima en 1821. En ese año circuló y alcanzó mucha popularidad la canción llamada La Chicha, de los mismos autores de la marcha patriótica que se convertiría en el himno nacional del Perú. Su autor fue otro afrodescendiente, el músico e hijo de una mulata libre, José Bernardo Alcedo. Mónica Ríquez identifica esta canción patriótica como el verdadero himno nacional en las primeras décadas republicanas, la cual provocaba incesante emoción y euforia entre la población. La letra celebra al maíz, con el cual se elaboraba la bebida preciada y con el cual también se llevaba a cabo el brindis de la libertad. Se reconocía la chicha como licor precioso y licor peruano que mitigaba la sed de los patriotas. Más que una vendedora ambulante, entonces, si unimos las imágenes, las historias y la poesía y las canciones, la chichera de la acuarela de Pancho Fierro se constituye en una Marián cotidiana de la patria peruana y desestabiliza la imagen de la nación peruana encarnada por la mujer blanca. El mensaje era contundente, la patria era afrolimeña. La siguiente, por favor. Ahora me voy a referir a las mistureras. Las mistureras se distinguían por llevar en la cabeza un azafate conteniendo las misturas, en base a frutas como peras, manzanas, acompañada de clavos de olor y canela. Pero también vendían banderitas, escarapelas y rosas.
Cabe destacar que el general Miller en sus memorias describe a las mistureras no solo como vendedoras de flores, sino también de esencias, perfumes, productos de gran consumo en Lima, por el gusto de las limeñas, por las fragancias exquisitas y el adorno de las flores en sus cabellos. A su vez, la presencia de estas mujeres no solo era comercial, ya que en el contexto de la guerra, las mujeres elaboraban las guirnaldas de laureles y flores para el homenaje de los libertadores. La siguiente. Manuel Atanasio Fuentes, al que ya nos hemos referido en el mencionado libro sobre Lima, Apuntes Históricos, describió y presentó ilustraciones de las mistureras. Como observamos en las imágenes, son mujeres jóvenes, menudas, pero muy bien arregladas. Una está de pie sosteniendo sobre la cabeza una fuente de mistura y banderines. La otra joven misturera está sentada vendiendo, como usualmente lo hacían, en los portales de la Plaza Mayor. Cabe mencionar que Fuentes no menciona que las mistureras vendían también rosas y escarapelas, dos objetos simbólicos claves en la Lima de la independencia y posindependencia. Y al igual que lo observado con la chichera, se observa la notable diferencia con las mistureras de las acuarelas de Pancho Fierro. La siguiente, por favor. A diferencia de Fuentes, las mistureras pintadas por Pancho Fierro despliegan una colorida bandeja en la que es posible distinguir objetos simbólicos importantes como las rosas y símbolos patrios, como las banderas y en especial las escarapelas. Estas mujeres afrodescendientes, identificadas como mulatas, están vinculadas íntimamente a los símbolos patrios, que se constituyen en los representantes exclusivos de los sentimientos patrios y libertadores. La siguiente, por favor. Un objeto simbólico distinguido en el azafate de la misturera que estamos observando son las rosas. También se debe enfatizar el perfil imponente de la misturera. Indudablemente, la presencia de esta flor tiene una gran connotación política y simbólica, ya que busca patentizar la ligazón entre la población afrodescendiente y Santa Rosa de Lima. Esta vinculación entre la misturera afrolimeña y las rosas confirma la propuesta de Ivette Arias, quien señala que la santa limeña no solo fue una santa criolla, porque los afrodescendientes también la veneraban. Más aún, en el contexto de la independencia, el general San Martín había proclamado a Santa Rosa como la patrona de la independencia americana e incluso fue elegida como patrona de la Orden del Sol, la cual distinguió a los ciudadanos virtuosos, los libertadores de la patria en 1821. En forma explícita, Francisco Fierro buscaba asociar a través del cuerpo femenino a la comunidad afrodescendiente con un objeto simbólico que la patria oficial había representado íntimamente unida a la mujer blanca y criolla, ya que sea de modo alegórico o con nombre y apellido, como observamos en el caso de la patria clásica al inicio de la presentación, o en el caso de una, digamos, Marián con nombre y apellido como la marquesa de Torre Tagle, pero el mensaje era claro, las mujeres afrolimeñas también estaban vinculadas con un objeto simbólico sumamente importante como eran las rosas. La siguiente, por favor. Esta misturera, si bien no es posible distinguir su rostro, se distingue por el bello manto dorado en cuyos bordes se aprecia la bandera rojiblanca. Más aún, se debe destacar la posición del cuerpo de la misturera. Al estar de espaldas, invita a apreciar el traje, el cual funciona como una segunda piel y un código en el espacio público. El vestido no solo es un objeto para ser usado, es un objeto escogido y preparado para destacarse en la sociedad. Se debe señalar la presencia simbólica de las escarapelas en el azafate que sostiene en la cabeza. La escarapela es un artefacto material tangible que presenta públicamente la identificación política de un individuo.
el interés de Francisco Fierro en presentar las escarapelas guarda relación con las disposiciones del Ejército Libertador en 1820. En octubre de ese año se estableció, y cito, los habitantes de las provincias del Perú que están bajo la protección del Ejército Libertador usarán como escarapela nacional una bicolor de blanco y encarnado. Fin de la cita. Como la patria había desplazado al rey, la escarapela demostraba el amor a la patria. La escarapela servía para identificar a los habitantes de los territorios liberados por las armas de la patria. La escarapela, en calidad de objeto simbólico, transformaba a esta misturera en el cuerpo sublime de la patria cotidiana. La escarapela no solo es un objeto decorativo o conmemorativo, es un artefacto material que proclama la afiliación política y simbólica del individuo. Por lo tanto, la repetición y la proliferación de las escarapelas, tanto en las acuarelas que presentan las chicheras y mistureras, recordaban la identificación de la comunidad afrodescendiente con las armas de la patria, con el Ejército Libertador de San Martín. Esta identificación entre una mujer afrodescendiente y la escarapela resulta más importante si durante la Guerra de Independencia, entre 1821 y 1824 especialmente, como muy bien lo ha destacado la doctora Ofela, desde una perspectiva de la geopolítica histórica, el Perú quedó dividido entre un norte patriota y un sur realista. El mensaje que buscaba comunicar el pintor es destacar la afiliación patriota de la comunidad afrodescendiente, especialmente esclavizada, quienes, ante el desembarco de la expedición libertadora en Pisco en septiembre de 1820, centenares de ellos que trabajaban en las haciendas del lugar se incorporaron a las fuerzas libertadoras, justamente por las promesas de libertad. Además de las escarapelas y de las rosas, un detalle que convierte a esta misturera en el cuerpo sublime de la patria es el gesto. Y me parece que aquí Pancho Fierro, el hecho de ponerla de espaldas es una pose, digamos, que busca una exhibición intencional. ¿Por qué está de espaldas? Pienso y propongo. Es que te obliga al espectador a levantar la cabeza, a levantar la mirada, a levantar el cuello para poder ver los símbolos patrios que están en la parte superior. ¿Y cómo se decía cuello en la época de la independencia en Lima? Se decía cerviz. Y esto es un dato interesante y es por ello que en las acuarelas de Pancho Fierro distingo que las mistureras tienen ligeramente levantado el cuello e inclinado el azafate, que es muy diferente a las mistureras digamos, que hemos visto anteriormente en el libro de Fuentes, donde están prácticamente las fuentes casi vacías o están, digamos, las mistureras están con una cabeza que no las distingue como altivas, que es, en cambio, las mistureras de Pancho Fierro sí las veo como unas personas imponentes, altivas, porque tienen, digamos, la cerviz levantada. Ella, de acuerdo a este gesto que estoy interpretando, representa a la Lima libre, la patria liberada, a la libertad. La estrofa incluida, de largo tiempo el peruano oprimido, del himno nacional, terminaba diciendo: la indolencia de esclavos sacude, la humillada cerviz levantó. La siguiente, por favor. La misturera visualizada representaba a Lima, que dejaba de ser esclava y se convertía, con la proclamación de la independencia, en una patria liberada. Pero también es la libertad, tal como lo dice el siguiente texto poético. Si será que ya libre de tiranos, Lima levanta su cabeza erguida y recobrando su abatido aliento, su libertad y triunfos solemniza. Y también hay otro texto que hay una conexión con, digamos, una sublimación sobre las rosas y obviamente hay una representación de la libertad con el cuerpo femenino bello.
En consonancia a la calidad evocativa de las acuarelas de Pancho Fierro, la poesía patriota consagraba el olor y la fragancia de las rosas con la patria liberada. En forma similar a la sublimación poética observada en el caso de la chichera sublime, también es posible constatar la sublimación poética de la misturera que estamos describiendo. Estas poesías, canciones que circularon en la ciudad de Lima durante la independencia, sublimizan el cuerpo femenino de la misturera y la convierte en una Marianne de la patria cotidiana, ya que ésta recuerda la liberación de la ciudad del poder realista, pero al mismo tiempo también se identifica con el deseo del fin de la esclavitud y de las cadenas que habían oprimido a la población afrodescendiente esclavizada. La siguiente, por favor. Las acuarelas de Pancho Fierro demuestran la sublimación de la comunidad afrodescendiente en la Guerra de Independencia. Esta sublimación guarda correspondencia con la experiencia personal y familiar del pintor. La madre de Pancho Fierro se convirtió en agente de su propia libertad, tal como lo identificó el connotado historiador peruano Carlos Aguirre. María del Carmen, la mamá de Pancho Fierro, pagó en 1821 y 1823 los 350 pesos que la condenaban a estar esclavizada. Asimismo, se patentiza lo establecido por los historiadores Jesús Cosamalón y Maribel Arrelucea sobre el carácter afroperuano de la ciudad de Lima. En el ámbito historiográfico, las Mariannes de la patria cotidiana plasmadas en las acuarelas de Pancho Fierro contribuyen a expandir la perspectiva de Benedict Anderson. Como lo ha señalado Daniel Skinhan, ya que la nación no solo es imaginada en impresos, sino que para rescatar las prácticas significativas extradiscursivas y en especial de la comunidad afrodescendiente, los colores de los vestidos, los gestos, las poses, en conjunción a la poesía, bien informan de memorias, de sentimientos, de afectos, de pertenencias. Por lo tanto, las acuarelas de Francisco Pancho Fierro se constituyen en productos culturales de la memoria visual afrodescendiente de la Guerra de la Independencia del Perú y permiten visualizar la sublimación de la afroperuanidad de la ciudad de Lima a través de las Mariannes afrolimeñas y sus conexiones transatlánticas. En especial me refiero a la chichera y misturera sublimes que estamos observando. Esta sublimación demuestra el protagonismo de un afrodescendiente en la producción cultural de la nación peruana. Pancho Fierro conforma una trilogía junto con otros afrodescendientes, como José Bernardo Alcedo, autor de la música del himno nacional, José Gil de Castro, pintor de los libertadores. Francisco Fierro plasmó a las Mariannes cotidianas de la patria peruana, las que no deben ser identificadas simplemente como vendedoras ambulantes, tal como lo señalaron los intelectuales costumbristas, quienes impusieron las denominaciones a las acuarelas del pintor afrolimeño. Asimismo, las acuarelas de Francisco Fierro ejemplifican la celebración, comunicación, transmisión de una historia patriótica a través del cuerpo femenino. La patria era afrolimeña. Estas Mariannes afrolimeñas patentizaban en la vida cotidiana, en el espacio público, la participación de la comunidad afrodescendiente en la Guerra de Independencia, como soldados, músicos, espías y quienes alimentaron y cuidaron a los soldados, poniendo a su vez de manifiesto la aspiración a un pendiente de ser auténticos ciudadanos peruanos, tal como se lo habían prometido en 1821. Gracias. Profesora Susi Sánchez, estuvo excelente, fue muy interesante la ponencia. Las preguntas, que seguro que hay muchísimas, se harán después, al final de las dos conferencias.
Ahora voy a presentar al profesor Jean-Pierre Tardieu, que bueno, es un estudioso muy reconocido del tema precisamente que estamos tratando en esta oportunidad, de la presencia afroamericana en el Perú y en América. El profesor Tardieu es profesor de las universidades francesas, es profesor emérito de la Universidad de La Reunión. En sus primeros años de docencia le destacaron en universidades de África, y luego perteneció al Centro de Investigación sobre la América Española Colonial de París III, Sorbonne Nouvelle. Es especialista de la diáspora negra en las Américas españolas coloniales, relaciones interétnicas, jesuitas y esclavitud, cimarronaje, inquisición, influencia de la Revolución Francesa en el Caribe. Colaboró en los programas de la Cátedra UNESCO, Africanía, de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Ruta del Esclavo de la UNESCO. Ha escrito numerosos libros y artículos, en los cuales, bueno, no voy a enumerar todos, porque es una lista muy grande, pero destacaré libros como El negro en el Cusco, Los caminos de la alienación de la segunda mitad del siglo Lima, del año 1998, El decreto de Huancayo, La abolición de la esclavitud en el Perú, publicado en Lima en 2004, Resistencia de los negros en la Venezuela colonial, Representaciones y planteamientos semiológicos, Madrid, del 2013, y últimamente un libro muy interesante sobre los jesuitas y los negros en la América Española entre los siglos XVI y XVIII. El profesor Tardieu nos dará una conferencia que se titula Los esclavos limeños y el ejército libertador entre 1821 y 1822. Jean-Pierre, tienes la palabra. Bueno, Paulina, muchas gracias por tu presentación. Me conoces mucho desde hace varios años, digamos, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para también dar gracias al Museo de América por su hospitalidad virtual. Bueno, entonces, para entrar en materia, ya ven ustedes que mi ponencia tiene ciertos lazos, digamos, como con la ponencia de Susi. Bueno, entonces, al llegar al Perú, el ejército de José de San Martín, sus 2/3 partes se componían de negros, reclutados en Buenos Aires y Chile. A ellos se agregaron los esclavizados de las haciendas costeñas. A los de la hacienda Caucato se les dio el apodo de los infernales, entre comillas, por el gorro encarnado que llevaban, el mismo gorro que llevaba la Marianne que nos presentó Susi. No dejaron de expresar los terratenientes sus preocupaciones a San Martín. A la semana tan solo de entrado el Libertador en la Ciudad de Reyes, el 12 de julio de 1821, iniciaron los representantes de la oligarquía una campaña de protesta en contra de los daños para la agricultura originados por los movimientos y alteraciones anteriores. Por de paso, lo eufemístico de la expresión. Era evidente el chantaje, y este chantaje perduró más allá, hasta la manutención de 1854. El 19 de julio de 1821 llamó la atención de los regidores el síndico procurador del Cabildo limeño en el hecho de que les incumbía, como tales, les incumbía de un modo prioritario prever la subsistencia de los habitantes de la capital. El día 6 del mismo mes,
acogiendo al generalísimo de las tropas libertadoras, el marqués de Montemira, a quien el virrey La Serna había confiado la ciudad antes de dirigirse al Callao, le había expresado su preocupación por la actuación de las montoneras que amenazaban los bienes de los vecinos de la capital. No solo había indios en sus filas, sino también negros. Y el mismo general no se fiaba mucho de la actuación de estos, hasta tal punto que prohibió la formación de partidas únicamente integradas por negros y mulatos, para que no malograsen sus planes de colaboración con la flor innata de la sociedad. El síndico sugirió a los ediles que solicitasen de José de San Martín las medidas adecuadas para, cito, proveer de remedio a estos padecimientos, y más particularmente para la restitución del ganado robado y el regreso a los fondos de los esclavos fugitivos. El alcalde, conde de San Isidro, que fue un negrista, digamos, un comprador y vendedor de esclavos, toda su familia, y los regidores, sabiendo de qué pie cojeaba el futuro protector, le presentaron el día siguiente, o sea, el 20 de julio, un esbozo negrísimo de la situación. Cito: los esclavos, abusando de la libertad política, se la aplican en individuo, empiezan a atascar ferozmente el freno y en breve no reconocerán dominio alguno, tal vez atentarán contra nuestras vidas. No les prestó San Martín oídos de mercader, firmando a los 3 días una ordenanza para satisfacer las reivindicaciones de los cabildantes. Tras fustigar el abandono de los galpones por los esclavos que, su pretexto de alistarse en el ejército independentista, se daban a los, cito, mayores excesos, exigió el regreso al poder de sus amos de todos los siervos no incorporados antes del 5 de julio, ora en las tropas regulares, ora en las partidas de su mando, prometiéndoles una impunidad que no excediese un plazo de 15 días. Era de la incumbencia de los jefes de partida la estricta aplicación de esta decisión superior, so pena de juicio militar por complicidad. ¿Ven? La fulminación no podía ser más tajante, pero quedaban pendientes unos casos que pronto hubo que solucionar. ¿Qué hacer primero con los esclavos de los que emigraron, entre comillas, o se refugiaron en el Callao, con los realistas, para huir de los adelantos independentistas? Una ordenanza del general en jefe del 1 de agosto de 1821 dio un término perentorio de 3 días a los apoderados o encargados de estos, cito, enemigos o fugados, para manifestar sus esclavos al conde de San Isidro, so pena de una multa correspondiente al 3% del valor de los siervos antes de ser expulsados como verdaderos enemigos del Estado. Me refiero a los amos, por supuesto. En cambio, se brindaría la libertad a todo esclavo de dichos señores que, acabado el plazo fijado, se alistase en las tropas libertadoras. El 17 de noviembre, el protector, haciendo particular énfasis en el deber para el gobierno de promover la libertad, cito, promover la libertad de los que han sufrido hasta hoy inhumanamente la usurpación de este derecho inadmisible,
se mostró más generoso para con la gente de los enemigos de la, cito, felicidad de América, criollos o metropolitanos. Les declaró libres, olvidándose que no sufrían menos los siervos de los que se quedaron. Los varones de más de 15 años y de menos de 50 tendrían la obligación de presentarse al presidente del departamento para recibir un boleto de seguridad y ser destinados a algún cuerpo del ejército. A los otros, así como a las mujeres, se les señalaría alguna ocupación proporcionada a sus fuerzas. El 31 de enero de 1822 les tocó a los siervos de los españoles solteros expulsados por los libertadores, les tocó beneficiar de una disposición similar, aunque solo se les concedería la libertad después de un servicio militar de 3 años. Se pondría a los inútiles a la disposición de los establecimientos de beneficencia pública. Era preciso, efectivamente, reforzar las montoneras de la sierra a partir de una división de apoyo ubicada en Ica, al sur de Lima, con el fin de oponerse a la conexión de las tropas realistas del Cusco y de Arequipa con las del general Canterac, jefe del ejército colonial del centro. Ya no era cuestión, pues, de despreciar cualquier socorro. Se puso esta unidad al mando de Pío Tristán, quien carecía de la necesaria formación militar, y de Agustín Gamarra, mucho más conocido. La táctica, dada la impericia de los jefes, no surtió los efectos esperados, siendo interceptadas las fuerzas de los libertadores en la noche del 6 al 7 de abril, a proximidad de la hacienda La Macacona, entre Pisco e Ica, por las de Canterac. No le quedaba más al supremo delegado, el marqués de Torre Tagle, no le quedaba más que reaccionar de modo a limitar las consecuencias del desastre, formando parte de su plan el decreto de 11 de abril. Este texto, el más largo expedido por la administración protectoral acerca de la esclavitud, explicita sus preocupaciones frente a las amenazas realistas, denunciadas con una violencia desacostumbrada. Se trata de acabar de una vez con un, cito, puñado de tiranos, unos, cito, también aventureros españoles que, ávidos de satisfacer su espíritu de dominio, vagan por los pueblos del interior talando y destruyendo lo que desesperan de poseer. De ahí el llamamiento al patriotismo de los propietarios. Como, cito, buenos americanos, aceptarán el sacrificio de una parte de sus bienes para destruir al enemigo, la manumisión de una porción de sus esclavos. Será así para el país una garantía de porvenir. Ha cambiado pues el tono, desapareciendo el énfasis abolicionista a favor de la hipérbole nacionalista. De sujeto, el siervo se transforma en objeto supeditado a consideraciones patriotas, lo cual permite justipreciar la actitud de San Martín y de sus allegados acerca de la esclavitud. Todos los amos de esclavos de la región de Lima hasta Chancay y Cañete, en el norte de Lima, están en la obligación de donde estaban las grandes haciendas de caña de azúcar, están en la obligación de presentar al comisario de barrio o de valle una relación nominal de sus siervos varones que tengan entre 12 y 50 años de edad, dentro de un lapso que va de 2 a 10 días. Se pondrán estas relaciones a la disposición de una comisión de rescate integrada por un regidor, un oficial del tesoro
un cirujano y un tasador perito, que se reunirá cada día en el convento de San Pedro, la antigua iglesia del colegio de los jesuitas. A la Junta le tocará efectuar el día 14 del corriente un sorteo para quintar a los esclavos de intramuros y diezmar a los de fuera, expidiendo a los amos un boleto en que consten las características y la evaluación de los reclutados, quienes serán entregados a los 2 días a la autoridad militar, a no ser que dichos amos prefieran rescatarles o sustituirles por otros de idéntico valor. Comprométese el Estado a reembolsar a los dueños dentro de un término de 2 años, una mitad en cada año. Se gratificará al esclavo que denuncie al amo infractor con un premio de 50 pesos y la libertad, a cambio de un servicio militar de 2 años, siendo castigada la ocultación con la pérdida del siervo sin perjuicio de otras penas a determinar. Los esclavos que se encuentren sin el boleto repartido entre los exentos del sorteo pasarán al poder del Estado. Se manumitirá ipso facto a los filiados que recibirán un sueldo por su servicio en el ejército. Pese al llamamiento al patriotismo de los propietarios, no faltaron las protestas que justificaron en parte la anulación del decreto por otro, fechado el 25 del mismo mes de abril. Es cierto que el supremo delegado Marqués de Torre se declaró seguro de poder contar con los hijos de la patria de modo a formar, cito, un muro impenetrable de pechos ardientes y esforzados contra el cual venga a estrellarse la rabia de los españoles. Pero si se pudo tomar en consideración el deseo de no impedir los progresos de la agricultura, fue principalmente por los nuevos recursos que se habían presentado. ¿Qué recursos podían presentarse después de la derrota de la división de Ica, fuera de los que suministraban las montoneras? El coronel Cayetano Quirós se había encargado de reorganizarlas cuando ocurrió el desastre. 2 días después de la expedición del decreto de 25 de abril, las tropas del jefe montonero cayeron en una trampa tendida por el coronel Caratalá en las alturas de Parás, en la región de Cangallo. No se fiaba excesivamente el Marqués de Torre del patriotismo de los hacendados. Muchos de ellos, acogiéndose al fomento de la agricultura, de cuyos progresos no podía prescindir la causa nacional, eran más atentos a su propio devenir, como lo dan a entender varios decretos de fines de 1821 y de principios de 1822. No faltaban los que se oponían por la fuerza al ingreso en el ejército patriota de los esclavos atraídos por la promesa de libertad, poniéndoles en prisión si era menester. Ciertos provocaban a la deserción a los siervos alistados o les aprendían cuando daban con ellos. Por eso el ministro de la Guerra, Bernardo Monteagudo, decidió el 25 de octubre castigar severamente dichos delitos con la confiscación de bienes por la primera vez y con el destierro perpetuo por toda reincidencia. Se incitó a la delación a los esclavos, recompensados con la libertad, e incluso a los ciudadanos, a cambio de la 4ª parte de los bienes del delincuente. No tuvo la medida los efectos esperados, ya que el protector contempló de nuevo la situación el 8 de enero de 1822, un mes antes de embarcarse para Guayaquil, con el fin de entrevistarse con Bolívar. Para evitar que los amos de mala fe acusasen a los afiliados de cimarronaje, se decidió que dentro de 15 días
suministrarían a la autoridad militar una lista de los trabajadores serviles fugados después de la entrada del ejército libertador en la capital, de modo a devolverles quienes se hubiesen incorporado luego de la fecha. En cambio, se amenazó con la confiscación de bienes al que intentase apartar de la tropa a cualquier esclavo alistado antes. ¿Y qué hacer con los esclavos desertores del ejército español? Según parece, eran numerosos en Lima y sus inmediaciones a fines del año 1821, viéndose obligado el protector a tomar medidas adecuadas para controlar esta presencia que pronto podía hacerse peligrosa. Decretó en 23 de noviembre que era de la responsabilidad de los amos, so pena de perdimiento de bienes, presentar al presidente del departamento los siervos que hubiesen abandonado las filas enemigas para volver a su poder. En cuanto a los desertores vagos, se les hizo saber que estaban en la obligación de presentarse por sí mismos si no querían merecer un castigo de 6 meses de presidio. Para intentar luchar contra los excesos de esta gente y de las cuadrillas de malhechores que atacaban las haciendas de las inmediaciones de Lima, la Suprema Junta Gubernativa del Perú, comisionada por el Congreso Constituyente, decidió en 19 de noviembre de 1822 la creación de un tribunal de justicia sumaria formada por jueces militares que se llamó Comisión de la Acordada y luego Tribunal de la Acordada. El artículo 10 definió sus tareas en coordinación con las fuerzas policíacas y militares. Cito: los jueces comisarios y decuriones de la ciudad y los de los pueblos y lugares de fuera, así como las patrullas y partidas militares, aprenderán a todos los que no tengan oficio o ocupación de que subsistir o que no vivan conocidamente a expensas de otro. Igualmente que a los esclavos fugitivos, destinando a los primeros la comisión al ejército o armada, sin otra justificación que la de ser vagos, y entregando los últimos a sus amos si no fuesen malhechores. En realidad hay indicios de que tropezaron los 3 jueces con una serie de dificultades para la ejecución de sus fallos. No voy a insistir en este aspecto porque, bueno, va pasando el tiempo. Volviendo pues a nuestro tema, diremos que contaban los 2 campos con la ayuda valiosa de los trabajadores serviles. Si, de acuerdo con el plan monárquico elaborado por San Martín, aunque este últimamente andaba por el camino del fracaso, resultaba contraproducente descontentar a la oligarquía criolla, de ahí las vacilaciones notadas más arriba, tampoco se podía, en caso de emergencia, prescindir de la participación de este elemento poblacional tan acostumbrado al mando y a las duras faenas que le daban una resistencia poco común y de una gran ayuda en los combates, como lo dijo el general Miller, por ejemplo. Por eso se pensó en adoptar un término medio que tomase en cuenta los intereses de los dueños y las necesidades del ejército libertador. La solución consistió en someter a los esclavos a una preparación militar que tomó el nombre de ejercicios doctrinales. Entre los cuerpos cívicos, al lado de los de infantería, caballería, artillería, ya existía el de los pardos y morenos libres. Según el decreto expedido en 8 de marzo de 1822 por Torre Tagle, le tocaría al subinspector general de la Guardia Urbana, los cívicos, enrolar en la artillería cívica a los esclavos de la capital, quienes tendrían que personarse el domingo 10 a las 4 de la tarde en la Alameda de los Descalzos, un paso muy conocido de Lima,
para conocer el día y el lugar donde se les impartiría dicha formación. Se imponía a los dueños de las haciendas y las chacras distantes de menos de 3 leguas de la capital a suministrar una lista de sus esclavos que tuviesen entre 15 y 50 años. Quedarían libres los que no hubiesen sido declarados al presentarse personalmente para dicho servicio, y se premiaría a cualquiera que delatase las infracciones. En caso de complicidad del esclavo, se demandaría a un cuerpo de línea. Costó harto trabajo convencer a los amos de lo bien fundado de semejante medida, teniendo el supremo delegado que poner de nuevo el tema en el tapete en su decreto de 13 de mayo de 1922. A los propietarios les correspondía cuidar que su gente estuviese presente en los ejercicios para los esclavos de la capital que se efectuaban cada día de las 6 a las 9 de la mañana. Los comisarios de barrio quedaron encargados de vigilar el respeto de lo decretado y de informar al subinspector general de cívicos de cualquier infracción. En cuanto al batallón de cívicos pardos libres, un decreto de Torre del 20 de febrero de 1822, cito, atendiendo a la condición miserable de la mayor parte de los individuos que lo componían, decidió que se abonaría un socorro diario de 3 reales a los sargentos y de 2 a los cabos y soldados mientras que estuviesen en servicio activo. Luego, el 22 de junio de 1822, decidió el Supremo Delegado que se agregase el batallón a la artillería cívica con el nombre de, cito, Cuerpo de Morenos Leales de Artillería. De ambos cuerpos se organizaría un batallón, cito, en el mismo pie de fuerza que los de línea, bajo la dirección accidental de un sargento mayor. Antes de acabar con la evocación de los decretos de San Martín, precisaremos que fueron ratificados por los congresos de 1822 y 1823, de lo cual se olvidaron los antiabolicionistas. El Soberano Congreso Constituyente del Perú mandó el 8 de octubre de 1822 que quedasen, cito, en vigor las leyes y decretos anteriores a la instalación del Congreso. El 17 de diciembre del mismo año, en el texto elaborado para servir de base de la Constitución, precisó que ésta debía proteger, cito, la abolición del comercio de negros, artículo 9, apartado 11. Y por fin, la Constitución Política de la República Peruana del 12 de noviembre de 1823 estipuló en el artículo 11 del capítulo 4 que nadie nace esclavo en el Perú, y de nuevo puede entrar en él alguno de esta condición. Queda abolido el comercio de negros. Los artículos 12 y 13 del mismo capítulo añadieron: el peruano que fuere convencido de este tráfico pierde los derechos de naturaleza, y el extranjero que se ocupare en él no puede naturalizarse en el Perú. El tenor de los decretos contemplados más arriba se refiere a menudo a las reticencias de los propietarios en entregar sus esclavos al ejército libertador. A este respecto, Domingo de Orue, propietario del ingenio azucarero Huayto, dirigió como diputado en 1923 al Congreso Constituyente un pliego que resumía las quejas de los hacendados de la costa frente a estas exigencias. Según su análisis, destruyeron la agricultura, despojando las haciendas de sus brazos útiles. Ni siquiera su compromiso personal al lado de San Martín le libró de la ruina, afirmó. Se le pidió esclavos para engrosar al ejército o dinero. Le protegió algún tiempo la estima del generalísimo, quien le nombró coronel para premiar su buena voluntad y su servicio. Sin embargo, no pudo evadir las consecuencias perjudiciales
de otra medida despachada por el Libertador, que reclamó nada menos que la mitad de los negros útiles, los fondos rústicos, o un rescate de 100 pesos por cada esclavo. Se refirió Orue. De modo que un grupo de hacendados de los valles de Lima se vio obligado a abonar la cantidad de 17.000 pesos, cuando él mismo, presidente de la Junta de Subsistencia del Ejército, entregó 4.000 pesos. Tras publicar San Martín el bando que proclamó la libertad de los esclavos que se alistasen, un oficial con gente armada se llevó a 114 negros de su hacienda de Huayto. Al poco tiempo, otro bando que fijaba el término de 20 días para que sentasen plaza todos los negros provocó otra sangría entre la mano de obra de la hacienda. Tuvo también Orue que acoger varias veces a partidas de caballos en sus tierras. No obstante, después de la pérdida de la división de Ica, no vaciló en ponerse de nuevo a las órdenes de San Martín. Ello no le protegió de la inquina de Monteagudo, quien le hizo acusar de ocultar desertores en su hacienda. Harto de tal ingratitud y arruinado del todo, según afirmó, solicitó Orue del Congreso Constituyente el permiso de exiliarse por 4 años en cualquier país libre, entre comillas, de América, después de proponer unas medidas para solucionar en parte el grave problema de la agricultura destruida. El Estado tendría que declararse responsable del valor de los esclavos y de los productos extraídos de las haciendas, ofreciendo indemnizar a sus amos. En fin, los propietarios de censos sobre las haciendas, los prestamistas, deberían verse obligados a asumir la mitad de las pérdidas acarreadas por el decreto de libertad de los vientres, la libertad de los hijos nacidos de mujeres esclavas. Pero lo interesante es que la reacción de Orue es muy significativa del dilema de los propios hacendados independentistas, quienes no se resignaban a renunciar a sus estatus por defender la causa nacional. Orue, en las líneas introductorias de su memoria, acude a una argumentación que no dejarán de esgrimir los propietarios en el porvenir hasta 1854. Contra todos los elementos de la política se han puesto los medios para arruinar la agricultura, y contra las leyes mismas sancionadas por el Congreso se habría atacado el derecho de propiedad, el más sagrado de las repúblicas, si el Congreso, a imitación de los demás establecidos en América, no repara con leyes sabias la ruina consiguiente a sus sanciones. El gobierno de América del Norte, modelo de las demás repúblicas, mantiene un millón de esclavos. Porque si la humanidad demanda su libertad, la subsistencia y seguridad del Estado, pide que se haga por un orden en que se llenen los vacíos de los trabajos que abandonan y se conserve la quietud y seguridad de la República, impidiendo que de improviso se inunde de los vagos a quienes se ha dado una libertad prematura. Con igual objeto, se ha llevado gradualmente la emancipación de esos esclavos, y no por decretos absolutos, por todos los hombres que no han consultado las meras teorías de los filósofos, sino los intereses de la sociedad. Estas líneas ponen de manifiesto el dilema de los propietarios favorables a la independencia, quienes contaban en un primer tiempo con la benevolencia del Libertador. Al fin y al cabo, lo que propuso Orue tenía algo que ver con lo que se llamó en Europa la abolición gradual que sostenía Condorcet en 1781. Debido al poder de la oligarquía, se mantuvo la esclavitud. Con este pretexto,
hasta el decreto de Huancayo del 3 de diciembre de 1854, por el cual el mariscal Ramón Castilla proclamó la abolición, no sin suscitar una ola de protesta. Pero esto es otro problema que expuse en otro trabajo. Bueno, les agradezco su atención. Bueno, después de esta excelente conferencia y tan interesante, con tantos aspectos para analizar y comentar, y las dos posiciones historiográficas que han analizado el tema desde estos dos puntos de vista, seguramente hay muchísimas interrogantes y preguntas. Por lo tanto, invito a las personas que quieran interrogar, hacer alguna consulta, alguna pregunta a los conferenciantes que envíen las preguntas. Yo haré una pregunta que me llamó la atención de la conferencia de Susi Sánchez, algo que tiene que ver un poco con mis temas de trabajo. Sí, me llama la atención que en ese poema que tú citas, para un brindis de chicha, ¿sí? No aparece la coca. Aparece todo tipo de elementos, el ají, la chicha, etcétera, etcétera, pero no se menciona la coca. Y no sé cuál era, no sé hasta qué, o sea, me parece que habría cierto divorcio tal vez con la realidad en alguna medida, tal vez estoy diciendo respecto al mundo indígena, o algo totalmente relativo a Lima. Sí, lo que pasa es que prácticamente revela, digamos, es un himno gastronómico, pero más vinculado obviamente a la ciudad de Lima, ¿no? Porque celebra el ají, lo que ahora nosotros llamamos la comida criolla, y la coca está más vinculada muchas veces por el contexto minero al sur andino. Pero es muy buena la acotación que tú haces, cosa que ahora ya 200 años después como que ya esas fronteras se han diluido. Pero sí, obviamente en la ciudad de Lima también hay presencia indígena, ¿no? De acuerdo a los análisis demográficos que han hecho, más o menos algunos oscilan entre un 47% de población en Lima en la época a finales del siglo XVIII hasta la independencia, que tenía ascendencia africana. Pero sí hay una presencia indígena de un 7% más o menos, dependiendo cómo se evalúe, pero a veces también en el imaginario, y eso también lo ha trabajado Jesús Cozamalón, a veces tenemos una imagen del siglo XIX, especialmente de la segunda mitad, que es una Lima muy criolla, y eliminamos el elemento a la población indígena, lo cual también nos lleva a romper ciertos parámetros, y digamos, la cultura del consumo es una gran ilustración al respecto. Ya. Interesante lo que tú me dices, porque en el siglo XVI la población negra se encargaba de las chacras de coca, en el Cusco, por ejemplo, en la zona de los Andes del Cusco. Sí. Y hay precisamente un proceso de evolución hasta este momento que es interesante analizar y que yo creo que no se ha trabajado suficiente. Eso por un lado. Y segundo, me parece que lo que estaríamos viendo en Fierro sería quizás una criollización de la imagen del negro, del afroamericano. No sé, eso es una opinión que no sé. Sí, por ejemplo, con este concepto de criollo a veces también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Ruth Hill, que es una crítica literaria, ella señala, ¿no?, que a mediados del siglo XIX tenemos a una élite intelectual que enfatiza el criollismo, pero muchas veces también el criollismo denigra a la población afrodescendiente, tiene una agenda que satiriza, que los ridiculiza y se presenta a ellos como símbolos o representantes de una cultura moderna, emergente, civilizada, y a la población afrodescendiente como representantes de una cultura residual, es lo que más o menos menciona. Entonces, a veces sí, por eso que yo he tenido cuidado y he enfatizado más el carácter afrolimeño, afrodescendiente, porque muchas veces, por ejemplo, hay gente que está muy especializada en historia del arte y ha incluido a Francisco Pancho Fierro y a esas acuarelas como
parte del costumbrismo republicano, pero también si uno empieza a fijarse, por ejemplo, en Ricardo Palma o especialmente en Fuentes, en Manuel Atanasio Fuentes, a nivel textual y a nivel visual a veces tienen contradicciones, como he reparado en las chicheras y en las mistureras. Entonces un poco como para mí también me resulta un poco problemático incluirlo en un colectivo donde él también muchas veces no encaja. El tema es que Ricardo Palma puso, digamos, las denominaciones en las acuarelas. Entonces, él no, Francisco Pancho Fierro no puso, dijo, ¿saben qué? Yo voy a representar, esta es la imagen de, no, sino que los intelectuales costumbristas le impusieron esas denominaciones. Entonces, un poco como que nosotros estamos entendiendo a partir de una mediación, ya hay una adulteración. Interesante. Bueno, ahora ya llegaron preguntas. Sí. Y, a ver. Bueno, Jonathan Moscoso pregunta, bueno, saluda, buenos días, deseo preguntar qué elementos faltaron para lograr la libertad de tantos afrodescendientes que participaron en el proceso de la independencia. Saludos desde Chimbote, Jonathan Moscoso. Para ambos. Bueno, es que ustedes saben que la población limeña, bueno, había muchísimos negros, ¿no? Desde hace tiempo, casi la mitad de la población limeña era afrodescendiente, ¿no? Y representaba a veces un peligro. Siempre hubo, digamos, este dilema entre el miedo a la presencia de estos siervos, digamos, el miedo y la necesidad en que se encontraban los hacendados, ¿no? Para el cultivo de las haciendas azucareras. Y toda la costa estaba ocupada por estas haciendas. Y muchos vivían también en Lima, ¿verdad? No solo eran trabajadores de las haciendas, sino también eran criados en las casas, ¿verdad? De los dueños, las casas de la ciudad, porque los dueños muy a menudo vivían en la ciudad, ¿no? Entonces, y bueno, se desempeñaban en los pequeños oficios, como vendedoras, por ejemplo, por los girones del centro de Lima, o entonces cualquier cosa, digamos, para sobrevivir. Así que, bueno, había el miedo y la necesidad, así que y cada campo, el campo realista y el campo republicano intentó granjearse, digamos, no la benevolencia, sino los servicios de esta gente para engrosar sus filas. Y les expliqué de qué modo, ¿verdad? Y bueno, muy a menudo los amos utilizaban, incluso los que se decían partidarios de independencia, iban en contra de los decretos de San Martín y de Torre para, bueno, entonces para ocultar a sus esclavos, digamos, para aprenderles si les encontraban por la calle, por ejemplo, cosas así. Entonces había este dilema, digamos, esa contradicción interna. Contradicción interna es una palabra que conocen muy bien los historiadores, ¿verdad? Esa contradicción interna de los hacendados republicanos, independentistas que necesitaban a estos mandos de obra. Este fue un problema hasta en que se pensó en la inmigración china, ¿verdad? Es decir, hasta los años 1850, por ahí. ¿Ya ven? Entonces, hasta aquel momento siempre fue un problema, e incluso después, cuando se proclamó la abolición de la esclavitud en Huancayo en 1854, durante 2 o 3 años y más. Hay que saber que en Lima la gente menuda, los criollos blancos, con pocos recursos, vivían con el trabajo de sus jornaleros. Las viudas tenían un esclavo, 2 esclavos también, los huérfanos también, y vivían así. El trabajo del esclavo era una renta, así que, por supuesto, fue bastante difícil
para esta gente mediana, digamos, medida e incluso mediana, fue bastante difícil renunciar a los esclavos. Y puso el grito al cielo, digamos, no, bueno, me muero de hambre, se podía leer en los diarios como, de Lima, me muero de hambre. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque no puedo trabajar. y yo no tengo esclavos, así que, y bueno, para los hacendados era otro tipo de problema mantener la producción azucarera, y ustedes saben que había una terrible competencia internacional con el azúcar de las islas del Caribe. Entonces, claro, bueno, siempre los más desahogados encontraron una solución, y la solución fue la inmigración de los chinos, con las también rivalidades, las peleas entre los chinos y los negros, etcétera, etcétera. No sé si he contestado a la pregunta, si la he entendido bien. Bueno. Sí, no sé si quieres agregar, Susi, alguna... Sí, lo que pasa está también que hay que destacar que justo en relación a lo que está diciendo el profesor Tardieu, es que esta presencia de los esclavos jornaleros es importante porque ellos también se convierten debido a estos, les permiten, el amo les permite salir de la casa y trabajar. Entonces las mujeres se dedican a vender comida. Entonces una tamalera podía ganar 7 pesos al mes. Con ese dinero ellos van ahorrando poco a poco y pueden tener la capacidad económica con el tiempo de poder comprar su libertad. Y la primera que es liberada muchas veces es la mamá, para que los hijos que nazcan ya no sean considerados esclavos. Y por eso lo trabajó Carlos Aguirre, ¿no? Que ellos no van a estar esperando que también el Estado les esté dando la libertad, sino que ellos también van a desarrollar una serie de estrategias. Y en medio de esta guerra también las mujeres, las dueñas, las propietarias necesitan, digamos, que sus esclavos salgan a trabajar para que se puedan mantener, ¿no? En el caso de mujeres viudas, por ejemplo. Bueno, a ver, otra pregunta. Dice Luz Orihuela. Excelente exponencia. Justo iba a preguntar sobre la coca. ¿Cómo fue percibido esas acuarelas o pinturas en la población de esa época? Y con respecto, bueno, esa es la primera, después hace otra pregunta, y con respecto a la participación de los afroperuanos en la independencia, ¿cuál es el incentivo para su participación? ¿Cuál es el? El incentivo para su participación. No sé, primero Susi, con la coca. ¿Sí? Sí, bueno, seguimos con un patrón de consumo. Sí. Lo que quisiera también dar a entender que en ese momento de la independencia hay muchas cosas que se están fracturando. Entonces, y en la ciudad de Lima entra en una crisis total comercial, es sitiada prácticamente por el Ejército Libertador, y prácticamente la ciudad de Lima es una, desde mi perspectiva, antes de la guerra y después de la guerra. Y es un poco que ayuda a entender ciertos patrones que van a ir cambiando. Con respecto a la circulación de las acuarelas, sí se puede distinguir en, por ejemplo, las representaciones de la mujer indígena, por ejemplo, en el caso de Pancho Fierro, yo no las he presentado en este caso, pero siempre ellas están trabajando. Son mujeres que están siempre cargando algún tipo de producto, son vendedoras ambulantes, pero yo no he encontrado especialmente esta cuestión de cuerpos sublimes, ¿no? O sea, ellas son las trabajadoras, las que están expendiendo sus productos muchas veces en el suelo, o están cargando los bebés, o de todas maneras siempre están movilizándose al interior de la ciudad, pero no he podido encontrar, digamos, algún caso en el que podemos que Pancho Fierro haya representado de manera sublime, con las características que más o menos he descrito, en el caso de una mujer indígena. Hay algunas que las representan cuando están bailando, por ejemplo, pero me parece que es digamos, una expresión mucho más cotidiana. Lo que sí me llama la atención más bien, y por eso cuando lo puse en la presentación de la biografía de él, es la presencia del África.
Es vibrante cuando uno ve digamos, las representaciones de los carnavales. En el Perú no hay un africanista que nos diga, mira, esta es la nación, pero hay otras personas que sí pueden ser capaces de identificar esos colores. Eso es lo que podría más o menos responder, y no sé si tendrían más para poder ahondar algunas cosas. Bien. Entonces, me parece que la segunda pregunta es para mí, ¿verdad? ¿Cuáles eran los incentivos, digamos, para que se animaran los afrodescendientes? Hay que saber que también los libres eran numerosísimos en Lima, debido a la tradición, digamos, de ahorrar, es decir, de manumitir a ciertos esclavos, bueno, por varios motivos. Entonces, había los libres, que ellos podían escoger, digamos, y Susi nos enseñó, digamos, estas negras o mulatas que llegaban escaraperas, digamos, que entonces, revelaban su pensamiento y a veces su misión, digamos. El problema se planteaba para los esclavos, y había dos campos, dos bandos, el bando de los independentistas y el bando de los realistas. Para los realistas, bueno, el problema se solucionó bastante rápidamente en que tuvieron que exiliarse muy pronto, a no ser que cambiaran de actitud. Y bueno, si querían quedarse, tenían que adoptar, digamos, las decisiones del gobierno. En cuanto a los independentistas, les expliqué y les expuse también el caso que presentó, que publicó incluso Orue, es decir, este dilema, cómo sobrevivir, cómo mantenerse, cómo mantener la producción agrícola, porque la República depende de la agricultura, y con qué brazos se va a cultivar los campos. Entonces, incluso para gente tan convencida como Orue, eso resultó un problema gravísimo. Entonces, ¿qué podía hacer? Él probó su buena voluntad, bueno, accediendo a todas las peticiones de San Martín. Total, se fue. Y los demás que hicieron, entonces, como intenté decírselo, lo sabía que intentaban ocultar cuando lo podían a ciertos esclavos, o cuando les veían después pasar por las calles, porque se consideraban como libres, porque sabían alistarse en las filas independentistas, intentaban aprenderles, así. Bueno, entonces, ya ven, estas diferentes maneras para intentar quedarse con el trabajo, con la fuerza, digamos, la fuerza de producción de esta gente, que para ellos a menudo era imprescindible, principalmente para los más humildes, para gente menuda, que no tenía nada más para sobrevivir, era su renta. Incluso las monjas tenían esclavos y vivían con los jornales de sus esclavos. Las huérfanas, las viudas, en los testamentos en Lima y en cualquier ciudad de Hispanoamérica se puede ver en los testamentos las donaciones que hacían los padres a sus hijas, como una especie de protección para el porvenir. Un esclavo, dos esclavos, eso dependía de los alcances de la familia, que entonces esto era una especie de seguro social para el porvenir de estas hijas que a veces no se casaban, e incluso las que se casaban. Entonces, ya ven, así que tenemos varias posibilidades, entonces, pero lo que el gobierno, digamos, del libertador les brindaba a los esclavos, poniendo aparte a los libres, era la libertad. La libertad. Y la libertad no se puede rechazar así, de un modo tan sencillo. El esclavo que tenía que escoger entre su amo y la libertad, por supuesto,
salvo cuando el amo entonces acudía a presiones de mucha gravedad, el siervo escogía la libertad. Pero el incentivo principal, repito, para los esclavos era la libertad. Pero se oponían cuando lo podían y cómo lo podían los amos, incluso los amos, lo repito, independentistas. Esta era su contradicción. Bueno, a ver, hay varias preguntas más. Gabriel, bueno, no veo el apellido, dice: muy buenas tardes, felicitaciones por las participaciones de los panelistas. Mi duda era si después de la independencia peruana se mantuvo o no la venta de esclavos africanos en Perú, y si podemos encontrar los datos en información hemerográfica, que debe ser... Claro que sí que se mantuvo la esclavitud, como aludí hace 2 minutos, hasta 1854. E incluso hay que saber que lo de esta abolición, el grito de Huancayo, como se dice, del general Castilla, se debe a la rivalidad entre el presidente Echenique y el general Castilla. El primero, bueno, prometió la libertad únicamente a los esclavos de Lima que consintieran alistarse en su ejército. Y por eso hubo esta segunda proposición de la Castilla. Yo, bueno, concedo la libertad a todos. Bueno, 1854. Es decir que hay que saber que hubo una evolución progresiva, un intento de abolición gradual, como se decía, con, por ejemplo, la libertad del vientre. Poquito a poco se concedió, pero hubo también pasos atrás, pasos adelante. Los gobiernos conservadores intentaban limitar esta evolución hasta la guerra civil entre Echenique y Castilla. Pero eso supuso un grave problema acarreó un grave problema para el Perú. Pero felizmente, digamos que para el Perú en aquel entonces surgió, digamos, esta gran suerte, era la explotación del guano. Y las casas de comercio inglesas, alemanas e incluso francesas compraban este guano que servía de abono para la agricultura europea. Y así que, bueno, entonces las cajas del Perú no estaban vacías. Y este dinero del guano sirvió para pagar lo que se llamaba los vales de manutención, es decir, para reembolsar, digamos, la pérdida que representaba la abolición. Hubo grandes propietarios que así ganaron muchísimo dinero, muchísimo, porque incluso declaraban los muertos. Era muy difícil comprobar. Había una comisión, la comisión de los vales de manutención, para comprobar la exactitud de los datos suministrados por los propietarios, pero hubo muchísimo fraude. Y tanto más cuanto que los propietarios ya habían empezado a acudir a la inmigración china. Entonces fue un problema que el Perú, al fin y al cabo, fue uno de los últimos países de la América española en otorgar la manutención general. 1954, poniendo aparte, digamos, el Brasil, porque era un caso diferente. Se demoró esto hasta 1888, si no me engaño. Bien, entonces fue un problema que perduró, digamos, a través de los decenios. No se solucionó. ¿Por qué? Porque, claro,
iba en medio el problema de la agricultura. Y era una especie de chantaje que no dejaban de hacer los hacendados hasta el momento para tener el tiempo de prepararse. Y sí que los más empingorotados, digamos, tuvieron la posibilidad de prepararse e incluso de enriquecerse con esto de los vales o los bonos de manutención. Ok. Bueno, Susi, ¿quieres agregar alguna cosa al respecto? No, a no ser que haya otra pregunta más precisa. Sí, hay otra pregunta. Bueno, a ver, ¿quieres decir algo a esta pregunta? No. No, Pues, no. bueno, hay una última pregunta que es, a ver, dice, buenas tardes, mi pregunta sería Liliana Paucar. Mi pregunta sería, ¿en qué momento interviene Ramón Castilla para la libertad de la esclavitud de los negros? Gracias por la exposición. Bueno, entonces, como acabo de decir, ¿no? Intervino no tanto por, digamos, por convicción personal, esto hay que saberlo, sino por interés político, debido a su oposición a la dictadura de Echenique. Castilla era un hombre, un progresista, como se dice, un liberal, como se decía en aquella época. Los liberales eran los progresistas de después. Y además tenía alrededor suyo consejeros políticos, muchos de ellos unos jóvenes de, por ejemplo, de Arequipa, que miraban desde hacía tiempo ya hacia lo que pasaba en Europa y en particular en Francia. Era con la revolución de 1848, las revoluciones 1848, entonces tenían estas ideas de progreso y fueron ellos quienes le aconsejaron a Castilla para conceder esta manutención general de modo a resistir a Echenique, con la ayuda, por supuesto, de los esclavos que quedan en Lima. Castilla no era, hay que saberlo, no pertenecía a una de estas familias decentes, entre comillas. Era de origen español muy reciente, era un militar que, bueno, entonces, así subió hasta los últimos grados, digamos, del ejército, hasta su muerte, porque murió casi peleando, ¿no? Y era muy diferente, por supuesto, de un origen y de una ideología muy diferente del origen aristócrata de Echenique, que era un gran propietario, ¿verdad? Poseedor, dueño de esclavos. En cambio, no. Castilla era un hombre muy, que yo sepa, si no se me ha olvidado, era un hombre muy, muy humilde y que tenía no forzosamente unas ideas muy adelantadas, pero tenía consejeros. Sí, ellos sí que tenían estas ideas. Bueno, creo que ya no hay más, bueno, no hay más preguntas. Quiero agradecerle a ambos ponentes, que ha sido una conferencia muy interesante. Si permite, podría añadir una cosita más, Sí. Ya que estabas hablando de la participación de los esclavos, digamos, en las luchas por la independencia. Uno de ellos se hizo muy famosísimo en el Perú. Era un esclavo de una hacienda, de las antiguas haciendas jesuíticas, porque muchas de las haciendas de la costa pertenecían antes a los jesuitas, incluso hasta Pisco, Ica,
Chicha, y precisamente de Chicha, de una antigua hacienda jesuítica de Chicha, pertenecía el esclavo Ildefonso. Ildefonso resistió al llanto digamos, a la agresión de las tropas realistas y primero que rendirse, prefirió tirarse al mar desde lo alto de un acantilado. Y de esto hablé hace unos años ya en Lima, y debido a esto pusieron una lápida, digamos, para conmemorar digamos, este gesto de Ildefonso, y además se puede citar también una décima de Nicomedes de Santa Cruz, el decimero negro de Lima, a propósito de Ildefonso. Bueno, nada más, es un paréntesis. Es interesante. Bueno, quiero agradecerles a Jean-Pierre Tardieu, a Susi Sánchez, porque ha sido muy interesante, realmente apasionante sus conferencias de hoy. Antes de que Encarna explique algunas cosas respecto a los certificados de asistencia, quiero invitarlos al próximo jueves, que tendremos otras dos conferencias también en relación a este tema. Esta vez uno será sobre los jesuitas expulsos en la independencia del Perú, que va a dar Alexandre Coello, y el otro, los españoles combaten la injusticia, la tragedia de Atahualpa de 1784 de Cristóbal Cortés, que expondrá Francisco Castillo Urbano. Qué lástima, Paulina, estar en el avión. Ay, sí, ¿a dónde? Bueno, ya después ya vamos a conversar sobre eso. ¿Para ir a dónde? A Sevilla. Sí. Para no perder la Silvia, por supuesto. Bueno. Ok, le pasamos la palabra a la directora del Museo Encarna para que explique el tema de los certificados, que parece que hay bastante interés. Encarna. Y yo me despido. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Paulina. Antes de que se nos olvide, respecto al tema de los certificados, en el chat ya hemos compartido la dirección de correo electrónico a la que pueden dirigirse las personas que estén interesadas en que se les emita un certificado, lo que sería tradicionalmente un certificado de asistencia presencial. Bueno, pues en este caso es un certificado de asistencia online. Es decir, no se va a hacer por defecto para todo el mundo, porque puede que no todo el mundo esté interesado en ello, pero aquellas personas que sí lo deseen, por favor, que se dirijan a esa dirección de correo electrónico seminarios.mam@gmail.com, y desde allí se les atenderá. Por parte del museo, por mi parte, tan solo me resta dar las gracias. Dar las gracias no ya solo por las conferencias específicas de hoy, sino por todos los años de trabajo, de estudio y de esfuerzo que hay detrás de cualquiera de estas conferencias, porque no es algo que se improvise sobre la marcha en unas pocas semanas para satisfacer una petición o un encargo. Los profesores que están interviniendo en estos ciclos, si lo están haciendo, es porque tienen tras de sí unas trayectorias académicas sólidas y consolidadas. Y eso es lo que les permite poder compartir con esta agilidad sus conocimientos con todos nosotros. Entonces la gratitud va por la conferencia en concreto de ambos profesores, pero también por todo el trabajo que hay detrás de ello. Y gracias a las personas que nos están siguiendo, que están compartiendo su tiempo con nosotros allá donde estén, sea a la hora que sea, en donde se encuentren. Muchas gracias y nos volvemos a ver el próximo martes con la última sesión dedicada al ciclo de México, y el próximo jueves con la última sesión dedicada a Perú. Así que esperamos poder contar también con su compañía la semana próxima. Muchas gracias a todos. Hasta entonces. Gracias.